Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Esperemos que este martes no sea un martes difícil. No, mi dramático amigo. Si somos fuertes y hacemos ejercicios, nada nos dolerá. Por eso siempre es bueno empezar con activarte. Yo soy Cefas y hoy vamos a mover cosas desde lo que sentimos. Seguramente en estos tiempos has vivido un carrusel de emociones y has pasado de estar muy feliz a estar muy desanimado, a tener mucha energía a tener poca energía. Así que hoy vamos a usar nuestro cuerpo para expresar eso que sentimos y entender que está bien estar bien y que está bien no estar tan bien. Bien, vamos a hacer un calentamiento juntos. Me pongo de pie. Cuando yo diga 1, me voy a quedar de pie. Si yo digo 2, flexiono las rodillas, así. ¿Ok? Y si digo 3, vamos a cuclillas. Listo, tenemos esos 3 niveles. Ahora yo voy a decir el número y vamos a hacerlo juntos. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Excelente. Ahora lo vamos a hacer más rápido. ¿Bien? Escucho el número y me pongo en la posición. 1, 2, 3. 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2. Bien. Una vez más, un poco más rápido. Ahora solo lo voy a decir, lo vas a hacer tú en tu casa. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Excelente, date un aplauso ahí donde estás. Ahora vamos a representar una emoción que he vivido o sentido en estos últimos días en cada posición. Por ejemplo, cuando estaba en posición 1 o de pie, voy a recordar cuando estoy feliz, alegre, sonriendo. Cuando estoy en posición 2 y agachado, voy a recordar cuando estoy molesto, ¿sí? Así que de repente, ¿qué postura tiene mi cuerpo cuando estoy molesto? Y en posición 3, cuando estaba de cuclillas, voy a imaginar y recordar cuando estoy triste. Ahora lo vamos a hacer juntos. Bien, entonces estoy en posición 1 y voy a estar feliz. Voy a usar los brazos quizás para agregar y voy a sonreír. Me quedo ahí en posición 1 feliz. Bien, ahora voy a agacharme en posición 2 y voy a estar molesto. Moléstate donde estás, recuerda cuando te molestas. Excelente, ahora vamos a posición 3. Voy a estar en cuclillas y voy a estar triste. Quizás miro el piso un poco desanimado, desanimada. Bien, vamos a regresar. Entonces hago feliz, molesto, desanimado. Una vez más, feliz, molesto, desanimado. Bien, vamos a cerrar este ejercicio con una última respiración. Inhalamos, grande, por la nariz, aguantamos, eso es. Exhalo por la boca, abriendo los brazos, flexiono las rodillas, recojo, eso es. Te invito a que hagas este ejercicio cada vez que sientas una emoción y no sepas cómo expresarla. Nos vemos en una próxima. El día de ayer, Tocino y yo concluimos que la mejor manera de llegar a un acuerdo era instaurando la democracia en nuestra convivencia. Concluimos, me suena a mucha gente. Corrección, no concluimos. Yo decidí, porque yo tengo el poder. Democracia no es el gobierno de uno, Tocino. Es el gobierno del pueblo, del demos. Por eso se llama democracia, porque en griego demos significa pueblo y gracia viene de kratos, que significa gobierno o poder. ¡Ah! En griego. ¿Y qué saben los griegos de la democracia? Saben muchísimo. La democracia nació ahí. Esto lo leí en algunas fuentes que consulté. ¡Oh! ¿Fuentes de qué? Fuentes de consulta. Fuentes históricas. Te propongo que este día viajemos hasta la antigua Grecia para aprender sobre la forma de participación ciudadana que se dio allí y conocer cómo fueron los inicios de la democracia. ¿Los inicios de la democracia? ¡Así es! Para poder conocer mejor de qué estamos hablando. ¡Ah! ¿Quieres hacer un viaje en el tiempo? Ya sabes que para eso necesitas la magia de la televisión. Y esa magia es un poder
único y exclusivo de ti, ya lo sé. Estimado señor Tocino, podemos utilizar su grandioso poder para viajar en el tiempo. Hágalo por las chicas y chicos que están viendo Aprendo en Casa. ¡Claro que sí! Todo sea por el aprendizaje de todas y todos. ¡A viajar! Ahora sí, Tocino, vas a aprender cómo surge la democracia en la antigua Grecia. Tocino no. Llámame Tocinóteles. Tranquilo, Tocinóteles. Veo mucha soberbia en ti. Eso no es muy recomendable para alguien que aspira a ser gobernante. Yo solo sé que todo sé. ¡No! El que sabe bastante del tema y nos va a acompañar en este aristotélico viaje es nuestra docente del día. Buenas tardes, Rodrigo y Tocino. Buenas tardes, chicas y chicos del primero y segundo de secundaria. Qué buen viaje a la antigua Grecia nos hemos dado. A ver si estando aquí, cierta alcancía porcina entiende mejor lo que es la democracia y lo importante que es la participación ciudadana. Hemos viajado al lugar correcto, pero vayamos de Grecia a nuestra selva peruana para que vean lo que sucedió en Iquitos, Loreto, cuando se le pidió a las chicas y chicos elegir al delegado del aula. ¿Cómo es la participación en su colegio cuando se eligen a las delegadas o delegados de aula o representantes de madres y padres de familia? Cuando vamos a elegir a la delegada o el delegado de nuestro salón, nadie quiere hacerlo. El profesor dice alguna voluntario o voluntario y nadie dice yo. Entonces optamos por hacer un sorteo y el que pierde o la que pierde termina siendo la delegada o delegado del salón. Como nadie se anima a participar en estas actividades escolares, es complicado elegir y en general terminamos eligiendo a quienes ya han participado anteriormente. ¿Por qué creen que se da poca asistencia a reuniones donde se van a tomar decisiones importantes? Las personas siempre dicen que están muy ocupadas, que son para que se hable mucho y se haga poco. Puro bla 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 y nunca se llega a nada. A veces algunas personas creen que esas reuniones son para las personas que les sobra tiempo. ¿Y este problema, desde cuándo creen que se da? Creo que es un problema de ahora. Antes, en la época de nuestros padres o abuelos, las personas se reunían mucho. En cambio, ahora los jóvenes tomamos acuerdos por medio de las redes sociales. Aunque si nos ponemos a pensar, es genial, porque la comunicación es más rápida, ¿no? ¡Qué bueno que estas chicas y chicos sí reflexionen! Porque últimamente pareciera que no hay tiempo ni para profundizar en estas cosas. Todo lo queremos tan... En la antigua Grecia seguro que no era así. ¿Qué tanto habremos cambiado desde la antigua Grecia hasta la actualidad? ¡Oh, ya sé! ¡Ya sé! ¿Qué les parece si para resolver el problema de la falta de participación investigamos con base en una pregunta muy interesante? ¡Ja! ¿Qué cambios y permanencias hay entre la participación ciudadana de la antigua Grecia y la actualidad? Bueno, para poder conocer lo que sucedió en la antigüedad, es necesario estudiar la historia. Y para estudiarla, son muy importantes las fuentes. ¿Fuentes de ceviche? ¿Pachamanca? No, fuentes que alimenten nuestro conocimiento. Fuentes históricas. ¡Ay, yo ya estaba imaginando el almuerzo! Y una fuente de primera mano sería conversar con un personaje, como el mismísimo Pericles. ¿Qué tal, Rodrigo y Tocino? Gracias a nuestro docente del día por la invitación. ¡Qué buena fuente, profesora! El mismísimo Pericles en persona. ¡Ah, las ventajas de tener la magia de la televisión! Ahora, para comprender la historia, hay dos tipos de fuentes que son muy importantes para hacer nuestra investigación e interpretación de los hechos o procesos históricos. Estos dos tipos de fuentes son las fuentes primarias y las fuentes secundarias. En ese caso, yo soy una fuente de primerísimo nivel. Hubiese preferido las fuentes... Compórtate, Tocinóteles. Como les decía, yo soy una fuente de primer nivel, porque gracias a mí como hombre de Estado, orador y general, es que Atenas vivió sus mejores años. De eso no hay duda, Pericles. Podríamos decir que tú entras en las fuentes primarias. Pero déjame explicar exactamente qué son las fuentes primarias. Las fuentes primarias son las que provienen directamente del pasado.
Son fuentes hechas por los testigos de los hechos. Como Pericles. Sí, son fuentes contemporáneas a los hechos que estudiamos. A estas también se les llaman fuentes directas. Ya, pero ¿para qué tener fuentes primarias? No vamos a estar viajando por el tiempo a cada rato. Todo bien, Tocinóteles. Por supuesto que no, Tocinóteles. Mira, ejemplos de fuentes primarias pueden ser los restos arqueológicos, manifestaciones artísticas, cerámicas, textiles, orfebrería, pinturas y hasta escritos de la misma época realizados por autores contemporáneos al tiempo que describen. Bueno, si desean, aquí tengo algunos escritos de filósofos de mi época que describen bien los hechos y la vida de mi querida Atenas. ¡Wow! ¡Miren eso! Tenemos a Sófocles, Sócrates, Platón, Aristóteles. También tenemos las fuentes secundarias. Estas son las que se elaboran a partir de fuentes primarias. Se tratan de escritos que hablan del pasado, pero que se elaboraron tiempo después de los acontecimientos de los que tratan. Como los libros de historia que han sido escritos por autores más contemporáneos a nosotros, pero hablan de tiempos muy antiguos. Sí, son las obras historiográficas, es decir, las investigaciones de los historiadores en libros, artículos, documentales, etc. También se les llama fuentes indirectas. Y para eso tenemos... ¿Qué tenemos aquí, Rodríguez? ¿Por qué tanto libro? Son libros de historia, nuestro material de estudio actual para comprender la antigua Grecia. Han pasado muchos años y la humanidad sigue pensando en nosotros. ¡Oh, qué éxito! Sabía que algo bueno hicimos creando la democracia. Es más, hasta ahora seguimos intentando vivir en democracia. El mundo ha cambiado mucho desde tu época, Pericles. Empecemos tomando en cuenta lo que nos contaron las chicas y chicos de Iquitos sobre la participación en su colegio. Y comparémoslo con la forma en que vivían la participación ciudadana los atenienses. ¿Ese es el motivo principal de su viaje? ¡Qué interesante! ¿Qué tanto habrá cambiado la participación ciudadana y la democracia desde mis días hasta hoy? Me parece un ejercicio maravilloso hacer esa comparación, amigos. Así, Tocinóteles entenderá que en democracia todas y todos tenemos voz, voto y decisión. Nada de yo solito tengo el poder. ¡Uy, sí! Ya lo veremos después del corte. Bienvenidos de vuelta, chicas y chicos, a... la antigua Grecia. Hoy tenemos los aportes de la cultura griega con nuestro querido docente del día y Pericles incluido. Así que es momento de hacer un experimento y vamos a jugar la trivia helénica. ¿Helénica? Sí, helénica es un adjetivo que se refiere a todo lo relacionado con la cultura griega. En general, en alusión a nuestro nombre primitivo, la Hélade. La trivia helénica es un juego de preguntas que nos permitirá comparar el pensamiento actual que tenemos sobre la participación ciudadana con el pensamiento de la antigua Grecia. Por ello, en esta esquina y representando al mundo actual, te tendremos a ti, Tocinóteles. Y en la otra esquina, representando a la antigua Grecia, Pericles el Olímpico. Primera pregunta de la trivia. ¿Cómo estaba conformada la sociedad griega y en qué consistía su participación ciudadana? Yo me imagino que era bien parecido a como es ahora. Seguro todos tenían un DNI y cada 5 años o 3 elegían a sus representantes, presidentes o alcaldes, ¿no? ¿DNI? ¿Elegir presidentes? ¿Qué mundo es ese? No. En mi antigua Grecia era muy distinto. Así es. A ver, vayamos a la fuente, caballeros. Déjenme leerles esta fuente histórica. Mi fuente número 1. Un pueblo que practicó la participación ciudadana.
la antigua Grecia. La antigua Grecia estaba formada por un conjunto de estados independientes o poleis, plural de polis. La polis... ¿Polis? ¿Son los policías? No, la polis está formada por ciudadanos varones libres. La mayoría son campesinos. El ciudadano lo es por derecho de nacimiento. El hijo es reconocido por el padre e inscrito en el censo de ciudadanos. Los ciudadanos tenían derechos y deberes. Por un lado, tenían derecho a participar en las decisiones de la ciudad y estaban protegidos por la ley. Por otro, tenían la obligación de participar en el ejército para defender la ciudad y pagar impuestos. Muy buena información, Rodrigo. ¿Cuál es tu fuente? Mi fuente histórica es una fuente secundaria. Pertenece a José Ignacio Madalena. El documento se titula La democracia ateniense. Bueno, pero si me preguntan, mis fuentes son la experiencia misma, lo que he vivido en carne propia. Perfecto. Tenemos fuentes secundarias contigo, Rodrigo, y fuentes primarias con Pericles. Luego de escuchar a Tocino y Pericles y leer mi fuente número 1, ¿qué podemos decir, querido docente del día? Podemos entender que el antiguo pueblo griego fue el único de esa época que practicó la participación ciudadana y que además consideró a algunos de sus habitantes como ciudadanos con derecho a participar en los asuntos de la comunidad. En esa época también existían otras culturas, pero fuimos nosotros quienes aseguramos la participación de los ciudadanos. Me alegra mucho que nuestro aporte esté vigente hasta el día de hoy. A ver, segunda pregunta de la trivia. ¿Qué características tuvo la participación ciudadana en la antigua Grecia? ¿Ellos participaban directamente en la toma de decisiones o elegían a otros para que lo hicieran en su representación? Por supuesto que participaban. De eso se trata la democracia. Sin participación ciudadana, esta no podría existir. Ay, pero para ustedes era más fácil. Había menos ciudadanos, pues. En cambio, en el mundo actual, con sobrepoblación, todo es más difícil. Juntar todas las ideas y ponerse de acuerdo. A ver, vayamos a mi fuente histórica. Mi fuente número 2. Los ciudadanos debían estar en condiciones de reunirse en la asamblea para decidir en forma directa acerca de las leyes y las medidas políticas. ¿Que acaso solo había 100? En el Perú somos millones. Sería imposible. Los griegos entendían que la única forma de participación ciudadana verdadera era una participación directa. Pensaban que nadie podía delegar a otra persona su derecho y deber de decidir. ¿O sea que no había elecciones? Elegíamos para ciertos cargos públicos, pero la mayoría de las veces, para las cosas importantes, se hacían sorteos. El destino siempre ha sido muy sabio. ¿Por sorteo? La participación ciudadana no se limitaba, empero, a las reuniones de la asamblea. Incluía asimismo la administración de la ciudad. Se ha estimado que en Atenas debían cubrirse más de 1 millar de cargos públicos, unos pocos mediante elecciones, el resto echando suertes, casi todos los cuales eran de 1 año de duración y solo podían ocuparse una vez en la vida. Aún en un demos, pueblo comparativamente grande como el de Atenas, era casi seguro que todo ciudadano ocuparía algún cargo por 1 año y un alto número formaría parte del importantísimo Consejo de los 500, que establecía el temario de la asamblea. Muy bien. Esta vez, ¿cuál ha sido tu fuente, Rodrigo? Este es un texto adaptado del Congreso de la República. Democracia, principios y procedimientos, características de la participación en la antigua Grecia. ¿Qué ideas podemos sacar de esta fuente, querido docente del día? Entendemos que los atenienses participaban directamente en la toma de decisiones de los asuntos de su comunidad en las asambleas. Y siguiendo nuestro experimento comparativo, cabe resaltar que hoy en día aún se practica este tipo de participación directa en los pueblos o barrios cuando se hacen asambleas comunales o en el colegio en las asambleas de madres y padres de familia.
Claro, como las asambleas que mencionaron las chicas y chicos en las que participaron en el bloque anterior. Ahora, Rodrigo, regresemos a una de las imágenes que se mostraron. Me refiero a aquella infografía que ilustraba una asamblea griega. ¡Claro que sí! Veamos nuevamente esa imagen. Es mi fuente número 3. Chicas y chicos, observemos bien a los personajes de esta imagen y reflexionemos en torno a las siguientes preguntas. ¿Qué personajes observamos en la imagen? ¿Qué acción están realizando los personajes? ¿Todos desempeñan el mismo rol? ¿Qué gestos observamos en los personajes? ¿Qué actitudes muestran? ¿Qué nos comunica la imagen sobre la participación ciudadana en la antigua Grecia? Muchas gracias a nuestro docente del día. Ahora vayamos a la última pregunta de la trivia helénica. ¿Qué problemas había en la participación ciudadana en la antigua Grecia? ¡Problemas! ¡Problemones! Había días en que las ausencias eran tantas que no se podía decidir. Por eso tuvimos que designar un pago para el que participe. Ahora leamos mi última fuente, la número 4. Esta fuente la realizaron Rodríguez y Francés en el año 2010. Los problemas de la participación ciudadana en la antigua Grecia. La falta de participación, que como vemos no parece exclusiva de nuestras democracias modernas, era un problema serio para los atenienses. Para tratar determinados asuntos, la asamblea no podía funcionar si no se alcanzaba determinada cifra, alrededor de 6.000. En cualquier caso, tras la restauración de la democracia en el 403 a.C., se introdujo la práctica de pagar a los ciudadanos por su asistencia a la asamblea. También había muchos que se resistían a presentarse para ocupar cargos públicos. Los sorteos se efectuaban entre voluntarios, pues esto les quitaba tiempo para dedicarse a sus negocios particulares. Este problema intentó solucionarse haciendo que los puestos oficiales estuvieran retribuidos. Sin embargo, en especial para los más pobres, este no era un aliciente demasiado eficaz, pues el salario era escaso. Servir a la polis era algo básico y elemental. La vocación de servicio era intrínseca. Tenías razón, Rodríguez. Hay muchas cosas que han cambiado de la antigua Grecia hasta hoy, pero también hay ciertas permanencias. Déjeme resaltar que todas estas fuentes que nos ha mostrado Rodrigo durante esta trivia son fuentes secundarias. Es decir, son las interpretaciones de algunos actores posteriores a la antigua Grecia sobre la participación ciudadana en esa época. Bueno, Rodríguez, al final, ¿quién es el ganador de tu trivia helénica? El ganador es... el aprendizaje de las chicas y chicos de primero y segundo de secundaria. ¡Oh, es verdad, mis modernos amigos! Aprender algo siempre es una ganancia. Ahora, para concluir, repasemos lo aprendido con las fuentes y con Pericles. Primero, que los griegos fueron el único pueblo de la antigüedad que practicó la participación ciudadana. Sus ciudadanos libres tenían derecho a participar y el deber de pagar impuestos y servir en el ejército. Los griegos fueron unos visionarios. Así es, Tocinóteles. Segundo, los griegos participaban como ciudadanos de manera directa. No consideraban adecuado elegir representantes para que participen por otra persona. Los griegos fueron unos visionarios. Tercero, que en la antigua Grecia, los ciudadanos libres tenían la oportunidad de desempeñar algún cargo público y sus funciones duraban aproximadamente un año. Justo lo que hemos aprendido hoy sobre participación ciudadana. ¡Qué bueno, Tocino! Recordemos que la participación es algo que se debe motivar. Era un problema antes y es un problema ahora. Si no aprendemos a involucrarnos en los asuntos de nuestro país, va a ser muy difícil construir una sociedad más justa. ¿Recuerdan la pregunta inicial de esta semana? ¿Cómo podemos las y los adolescentes promover en nuestra familia y comunidad la participación democrática y la convivencia en la diversidad para contribuir con la mejora de la sociedad? Bueno, con los insumos de hoy podemos anotar en el mapa mental una segunda idea.
Con el análisis de las fuentes históricas, podemos comparar las características de la participación democrática en la antigua Grecia y en la actualidad, así como también comparar los problemas de esta en ambas épocas y finalmente identificar los cambios y permanencias que se dan a través del tiempo. Recuerden que cualquier duda pueden compartirla con su docente para seguir aprendiendo. Algo que no va a cambiar ni en 1.000.000 de años es que si realmente queremos vivir en democracia, es importante que hagamos valer nuestra voz y nuestros derechos. En el estudio del pasado encontramos las ideas que iluminan nuestro futuro. Las fuentes históricas nos dan la información de lo que estamos estudiando y con ellas podemos interpretar los hechos y procesos históricos ocurridos. Muchas gracias a nuestro docente del día, Tocinóteles y Pericles. Y ahora, antes de irnos y colgar las togas, les dejaremos estas 4 preguntas para que reflexionen en casa y puedan responder con sus propias palabras. 1. ¿Cuáles son las características de la participación ciudadana en la antigua Grecia? 2. ¿Cuáles de estas características se mantienen hasta la actualidad? ¿Cuáles han cambiado? 3. ¿Qué problemas de participación ciudadana había en la antigua Grecia? 4. ¿Qué problemas de participación ciudadana se mantienen en la actualidad? ¿Cuáles han cambiado? Ha sido toda una revelación conocer a Pericles y a los griegos. ¡Cuánta sabiduría, Tocinóteles! Y eso fue todo por hoy. Gracias, chicas y chicos de primero y segundo de secundaria. Nos vemos en el siguiente programa. Recuerden cuidarse y no bajar la guardia. Nuestra salud depende de todas y todos.